Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. A partir de ahora queremos comenzar una nueva etapa de mayor comunicación a través de estos canales multimedia. Queremos iniciar hoy hablando sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia y este mensaje quiero llevarlo no solamente en nombre de Pan Am Post, también en mío propio. Y sí, tengo acento venezolano, sí, soy venezolano, pero también soy colombiano. He vivido en ambos países y conozco ambas realidades. Puedo hablar con propiedad de los dos casos. Entonces no estoy hablando de algo que lo leí ni que me lo contaron. Y preocupa que por primera vez en la historia la amenaza de que la extrema izquierda tome el poder en Colombia es real. Nunca había estado tan cerca. Y esto es algo que para los venezolanos que estamos en el exterior y que ya vivimos no queremos repetir. Entonces en Colombia es muy común hablar del caso de Venezuela. Para compararlo, incluso lo comparan tanto de un lado como de otro. Pero hay que recordar que así como hace más de 2 décadas muchos minimizaban la amenaza de Hugo Chávez diciendo no, Venezuela no es Cuba, hay muchos que ahora dicen lo mismo, dicen no, Colombia no es Venezuela. Pero lo paradójico es que son estas mismas personas quienes pidiendo un cambio afirman sin sustento real alguno que Colombia ya está como Venezuela. Se atreven incluso a decir que en Colombia hay una dictadura, que los colombianos están huyendo del país, que los precios están por las nubes, que nunca había habido un nivel de pobreza tan alto y que, en fin, que la situación es insostenible y por eso no les importa dar un salto al vacío. Quieren un cambio y pues el país no podría estar peor. Es lo que dicen muchos, ¿no? Pero eso es absolutamente falso. Por supuesto, Colombia, como la mayoría de los países de la región, tiene muchos problemas y muchas cosas que resolver, que mejorar, pero es un país con una economía competitiva y con una democracia estable. Pero vamos a verificar si es esto cierto, ¿no? Que si esto es cierto de que Colombia está peor, igual o peor que Venezuela. Vamos a verificarlo con los números, con las cifras que no se equivocan. Por ejemplo, la pobreza monetaria en Colombia se ubica, según las más recientes cifras que divulgó el DANE, que corresponden a 2021, se ubican en 39,3%. La pobreza monetaria. Si hablamos de la pobreza extrema, es de 12,2%. En Venezuela estamos hablando de 94,5% de pobreza y de que 76,6% de los venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Ahora, en cuanto al salario mínimo, Colombia tiene un salario mínimo equivalente a unos $250. El de Venezuela, con el reciente aumento, que en tiempo récord se lo va a comer la inflación, es, según el régimen, unos $28. Pero eso no indica que es que el costo de vida en Venezuela sea excesivamente económico, ¿no? Al contrario. Por eso vamos a tomar aquí en cuenta esa referencia que han hecho muchos para, digamos, decir o argumentar esta tesis de que Colombia está igual o peor que Venezuela, y entonces han hablado del kilo de carne, de que el kilo de carne está más caro en Colombia que en Venezuela. Y pues sí, estamos hablando de que el kilo de carne en Colombia cuesta aproximadamente unos $10. Sí está un poco caro, pero con el sueldo mínimo de Colombia se pueden comprar unos 25 kilos de carne. En Venezuela sí cuesta un poco menos, según lo que hemos logrado ver están unos $6 aproximadamente, pero con el sueldo mínimo de Venezuela alcanza para unos 4,5 kilos, pero no nos olvidemos del efecto de la inflación. Entonces ahora vamos a eso, vamos a ver la inflación. Por ejemplo, la inflación acumulada de Colombia en 2021 fue de 5,62%. La de Venezuela, escuchen bien, fue de 686,4%. Y si hablamos del índice de democracia, ya entrando en temas políticos, Colombia aparece en el puesto 59 del total de 167 países que evalúa The Economist. En 2021, Chile, Colombia no obtuvo su mejor calificación, sin embargo, sigue estando por encima de 14 países de la región. ¿Y adivinen cuál es el último? Venezuela. Venezuela aparece en el puesto 151 del ranking global y el último en todo el continente. Entonces, evidentemente Colombia no está como Venezuela, pero lamentablemente sí podría llegar a estarlo, e incluso peor. ¿Por qué? Porque la debacle colombiana podría producirse en menor tiempo que la venezolana. Y muy sencillo, la razón es el hecho de que Colombia tiene guerrillas, tiene narcotráfico, cosas que no tenía Venezuela hace poco más de 2 décadas cuando el chavismo llegó al poder, y además en ese momento Venezuela era una potencia petrolera. Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios. Ahora, en marzo de este año 2022, apenas produce 728.000 barriles. Incluso ha sido superado por Colombia, pero no por mucho, pues actualmente Colombia está produciendo unos 752.000 barriles y en sus mejores momentos ha rozado los
el millón, aproximadamente ha llegado al millón, pero no es mucho lo que logra subir la producción de petróleo colombiana de ahí. Entonces, evidentemente, Colombia no cuenta con los petrodólares con los que le permitieron a Chávez en su momento financiar su proyecto por más de una década, ¿no? Hasta que pues falleció, sabemos lo que ocurrió y quedó el poder en manos de Nicolás Maduro. Entonces, no pretendemos entonces polemizar con temas relacionados con la campaña interna en Colombia, eso es parte de otra discusión, pero sí queremos dejar claro que no hay ningún punto de comparación actualmente con Venezuela, pero sí lo puede haber en un futuro no muy lejano si se comete el mismo error de dar un salto al vacío por querer un cambio. Pero recordemos que los cambios no siempre son para mejor y Venezuela ha sido el mejor ejemplo. Tampoco nos interesa hablar de candidatos en particular ni militamos en ningún partido político. Nuestra misión como medio es la defensa de las libertades y por lo tanto advertimos del peligro y nos oponemos a proyectos que van en sentido opuesto, que es el del control estatal, que distorsiona las economías, lleva al autoritarismo, que seduce a muchos con la utopía de la igualdad y que a fin de cuentas es lo único que cumple. Si el tema de la igualdad sí lo cumple a cabalidad, porque es lo que ha ocurrido en Venezuela, 94% de pobreza, entonces todos iguales de pobres, ¿no? Y ni hablemos del caso de Cuba. Entonces no es nuestro papel decirte por quién votar, pero sí por quién no votar. Es bastante obvio y no hace falta en este momento mencionar nombres. Estos proyectos populistas, mesiánicos, revanchistas, cargados de resentimiento y ahora también de un resentimiento o una lucha de clase, va más allá de las clases, sino que ahora también llega a una lucha de razas, de género. Estos regímenes que llegan por la vía democrática, sabemos cómo llegan y cuándo llegan, pero no sabemos cuándo se van ni cómo se van, ¿no? Incluso en Colombia ya hay algunas confesiones que se han escapado en ese sentido. Y además, después de tantos intentos por desplazar a la malvada oligarquía, que dicen que van a desplazar para ayudar a los pobres, después que lo logran, no se van tan fácilmente. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues ellos no abandonan el poder sencillamente tan fácilmente porque logran extender sus mandatos, bien sea a través de una constituyente, que es su vía favorita, cambiando todas las reglas de juego, pero esa no es la única. También crean milicias urbanas para desplazar a los cuerpos de seguridad del Estado, buscan infiltrar las instituciones, la justicia, acabar con la separación de poderes. Y entonces, pues es una situación que lleva a lo que hemos visto en muchos países donde estos regímenes han llegado. No hace falta que los mencionemos nuevamente porque ya ha sido bastante claro. Casos de Cuba, casos de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con este mensaje? Pues darle a Colombia nuestro mensaje de que debe cuidar la democracia. Colombia debe cuidar la democracia, no es perfecta, pero si se da un salto al vacío sin pensar en las consecuencias, en muy poco tiempo se podría llegar a extrañar.